Paula García, Lucas Gómez y Andrea González y estamos trabajando la crítica del juicio estético por Immanuel Kant. Bueno, la obra de Kant se divide más que todo en 3 libros como principales, que son críticas de manera de un examen del alcance y los límites de nuestros poderes cognitivos. En la crítica del juicio específicamente, Kant quiere determinar hasta dónde es posible la metafísica, buscando las verdades necesarias y a priori que no sean empíricas o dependan de la experiencia. Y pues dice que si una verdad depende de la experiencia, ya sería contingente. Bueno, las verdades de Kant buscan afirmar más de lo que está lógicamente implícito en el concepto y pues que no tengan que recurrir a la experiencia, como dije anteriormente. Estas son sintéticas, que pues no están lógicamente implícitas, y a priori, que no dependen de la experiencia. Amplían nuestro conocimiento del mundo sin recurrir a la contingencia de la experiencia. Bueno, el juicio estético se divide en el análisis de lo bello y de lo sublime, donde los juicios de gusto son desinteresados, universales, necesarios y no tienen fin. Y ahí es donde esa frase de entre gusto no hay disgusto, ya que todo el mundo tiene unos diferentes, pero pues Kant intenta demostrar que hay juicios estéticos universales y necesarios, ya que pues cuando juzgamos algo estéticamente referimos a la presentación de la cosa al sujeto y su sentimiento de placer o desplacer sobre el mismo. Los juicios estéticos pues tienen que ser puros e imparciales, pero para eso no debe haber interés en la existencia del objeto en sí. Va a haber interés en lo agradable y en lo bueno, y pues lo bueno es lo que por medio de la razón place. La belleza, por otro lado, para encontrarla no es necesario pensar en el fin del objeto. Entonces, pues una misión de gusto es solamente contemplativa e indiferente a la existencia del objeto en sí. Y pues lo bello es lo que simplemente nos place, mientras el gusto es una facultad de juzgar un objeto mediante una satisfacción o descontento sin interés alguno. Y pues el objeto semejante de satisfacción será considerado bello. Por otro lado, pues Kant quiere darle universalidad a estos juicios. Entonces, pues cuando algo es universal, es válido para todos. Por eso, cuando un juicio de gusto es desinteresado y no tiene ninguna condición privada que pues lo individualice, pues se puede decir que le va a gustar a todos universalmente, pues porque solamente pasa sin ninguna otra condición. Y pues Kant plantea una idea de universalidad subjetiva porque es como una contradicción de términos, ya que contrasta lo bello y lo agradable, donde si algo me agrada es subjetivo y no puede universalizarse. El gusto por lo agradable le llama gusto de los sentidos, mientras el gusto por lo bello se llama gusto de reflexión. Bueno, y los juicios estéticos, tanto de los sentidos como de reflexión, refieren a la presentación del objeto al sentimiento de placer o dolor que causan el sujeto. Entonces ambos son subjetivos, pero los de reflexión pueden exigir validez sin recurrir al concepto. Por ejemplo, cuando uno ve un cachorro, como que te parece lindo sin recurrir al concepto ni nada. Entonces ya luego eso se universaliza porque empiezas a pensar que todos los perros bebés van a ser lindos en general, así estés viendo uno en específico. Y pues al juzgar un objeto en términos de un concepto, ya se empieza a perder toda la presentación de la belleza. Por lo tanto, la belleza no es cuestión de conocimiento, sino de sentimiento. No. Voy a llorar. Sí. Pues lo resuelto después y ya. Sí, yo sé. ¿Será que sí se grabó? No se grabó. ¿No? No se grabó. Creo. ¿Viene primero que el juicio o es al revés? Pero él opta por decir que el juicio va primero que el placer. Y dice que el placer estético que sentimos es producto de algo que hacemos con nuestras facultades mentales antes, lo llamado juicio. Y pues este conocimiento se genera a través de nuestras facultades mentales y son comunes en todos los seres humanos. Por eso es que dice que pueden tener validez universal. Bueno, las facultades mentales inciden en que para que tengamos conocimiento de un objeto, la imaginación tiene que combinar la intuición y el entendimiento mediante un concepto que los une.
Estas facultades deben estar en la relación de juego libre entre sí porque ningún concepto determinado las restringe a una regla particular de cognición. Y pues la armonía de este juego es lo que produce el placer estético. Por último, la belleza no es ninguna propiedad empírica del objeto. Si fuera así, pues podríamos, mediante un concepto, comunicarlo y obligar a su consentimiento sobre nuestro juicio, sino que la belleza es algo que nosotros le atribuimos al objeto. Y pues la definición que da Kant es que bello es lo que sin concepto place universalmente. En su análisis, él sostendrá una caracterización, aparte de las dos anteriores, de mantener una finalidad sin fin. Con esto, pues de que los fines que tiene un objeto cuando los buscamos estéticamente. Para explicar esto, dice lo siguiente: un fin es un objeto cuya causa es un concepto del objeto. Después dice la causalidad de un concepto es en consideración de su objeto, llámase finalidad, que esto es considerado como la forma finalis. Con esto, él sostiene que los objetos conservan una finalidad sin fin. Desde aquí, él busca afirmar dos cosas, que es la belleza de un objeto se busca en la ausencia de un concepto del fin del objeto. A pesar de la ausencia de un fin determinado, el objeto manifiesta finalidad. Entonces, pues con esto vemos los dos conceptos que entran en juego, que es el concepto interno, que es el que explica el cómo, mientras el externo explica el para qué. A veces podemos ver que un objeto puede tener su concepto interno, que es el cómo, que pues este se va desarrollando respecto, como que este tiene la propiedad de describir todas las propiedades o de reconocer todas las propiedades que tiene un objeto. Sin embargo, puede tener pero puede que no tenga su concepto externo, que es el para qué. No sabemos, cuando nos enfrentamos a algo desconocido, no sabemos para qué servirá qué finalidad tiene. Los objetos, pues, por lo que se dice, tienen la intención más allá de ser lo que son. Y ahí es donde entra el concepto externo. Por eso decimos que puede que no todos los objetos contengan este concepto externo. Para esto es importante saber que lo bello como que no determine por ser como lo que es el objeto, sino para lo que es el sentimiento y lo que es la persona. Aquí es donde se convierte en la universalidad, que se da la relación que están las facultades antes de no objeto bello. Bello pues es lo que sin concepto es conocido como un objeto de una necesaria satisfacción, y pues esto puede depender de una inclinación privada, de unos gustos propios. No siempre tiene que ser como por algo que esté predeterminado. Y pues aunque nosotros hagamos caso omiso, al fin el objeto debe tener esta finalidad que ya para quien va a describir si esto es bello o si va a ser placentero o no. La deducción de los juicios estéticos puros habla sobre el lado del objeto de la obra del arte en sí y de su creación. Distingue la obra de lo que es sobre el arte en general. En la naturaleza, objeto de la obra de arte en sí y de su creación. Sobre el arte en general, lo que hace es distinguir la obra de lo que no es. Naturaleza. Para Kant, los objetos pues, de la naturaleza pueden juzgarse como bellos, pero también advierte que no son obras de arte necesariamente, es decir, que solo aquellos objetos producidos libre y deliberadamente pueden considerarse arte. Un pequeño ejemplo es el panal de abejas. Este es un producto, pero es un efecto de la naturaleza, es decir, que es efectuado por el instinto de aquellas abejas. El producto que se llama arte es resultado de un proceso libre, pero no todo lo que hacen los humanos tiene arte. Una pequeña comparación que él hace es entre arte y ciencia, poder y saber, y práctica y teórica. Entonces, ¿qué dice Kant? Kant dice que el arte que se hace por oficio, es decir, mercenario, se considera trabajo porque es una labor y es un medio hacia un fin, que normalmente es el dinero, mientras que el libre tiene su propia recompensa. Y lo que es obligación es objetos, no va a ser arte. También dice que el talento reside en forma innata. Dice que el genio es talento, que es un dote natural,
y que da la regla al arte. Esto es innato y por lo que el arte es bello es producto más de la naturaleza que del hombre en sí. Entonces dice también que todo el arte presupone reglas. Dice que el concepto de arte bello no permite que un juicio sobre la belleza de su producto sea derivado de la regla alguna que tenga un concepto. Es decir, al juzgar el objeto no podemos recurrir a ningún concepto de la manera en que el producto es posible. Por eso Kant, una conclusión que saca es que el arte bello no puede producir la regla mediante la cual su propio producto se realice, sino solo la naturaleza actuando en el sujeto que le da la regla del arte. Él tiene 3 consecuencias frente a esto. La primera es que lo que el artista hace no es una habilidad que puede ser aprendida al seguir alguna regla, es decir, que consiste en un talento para producir algo en lo cual ninguna regla se puede dar. También que no basta que el genio sea solo original, ya que sus productos deben ser ejemplares y servir como guía para que otros refieran su capacidad de juzgar. Y tercero, que el genio no puede describir científicamente cómo realizar sus productos, sino que debe esperar la inspiración de las musas o de la naturaleza. Lo que el genio hace es muy lejano a lo que es la imitación, por lo que su talento es innato. Por ejemplo, para Kant alguien como Einstein no es un genio, sino alguien como Homero, por ejemplo, porque los conocimientos de Albert Einstein se hubieran podido lograr también por medio de aprendizaje, mediante una aplicación de reglas. Dice que cuando el genio muere, el talento muere con él, hasta que la naturaleza le da ese dote a otra persona de la misma manera. Otra conclusión que Kant da es que la naturaleza da la regla al arte mediante el genio. Kant dice que esto no puede expresarse en una fórmula, como lo haría algo matemático, sino que la obra es un modelo para los demás y que la creación artística es un misterio. En la crítica del juicio, él dice que hay que distinguir entre 2 clases de lo sublime, que sería lo sublime matemático y lo sublime dinámico. Pero, ¿qué es lo sublime para Kant? Es lo que llamamos a lo que es absolutamente grande, y que es grande es una magnitud que se compara con otra magnitud. Y lo sublime es aquello que no se halla en cosas de la naturaleza. Y hay 2 formas de estimar esta magnitud. La primera es la matemática, o sea, numérica, y la segunda es la estética, o sea, por la intuición. Eh, los gustos son considerados como individuales, no generales. Entonces, pues esto depende de la inclinación que tú tengas o los gustos que tú tengas aparte. Pues esto junto al juicio del gusto, pues como que tiene que ver con lo que pasa últimamente, que se forman estereotipos acerca de lo que debería ser para unificar lo que debería ser para todo el mundo, lo que le debería gustar a todo el mundo. Y eso es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo, con un ejemplo claro como es con el prototipo perfecto de que debería de tener una mujer. Entonces, pues a esto es lo que hacemos crítica y es lo que vemos más evidente en esta lectura.